secretario, el señor... Bueno, voy a esperar que termine de hablar los diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido en esta oportunidad 3 solicitudes de reemplazo. El primero de ellos se trata de la diputada señora Carol Cariola, quien sería reemplazada por la señora Camila Vallejo. Segundo, el diputado señor Gabriel Silver sería reemplazado por el diputado señor Matías Walker. Y en tercer lugar, el señor Francisco Iguren será reemplazado el día de hoy por el diputado señor Leopoldo Pérez. Terminar la lectura de la cuenta, señora presidenta. Una pregunta respecto a la afectación del derecho a propiedad de las indicaciones que se han presentado. Me pidió que yo se lo aclarara. No está presente, pero me gustaría aclararlo. Perfecto, ya. Bueno, voy a reiterar una solicitud que hizo el día de ayer el diputado Gabriel Silver sobre la afectación del derecho de propiedad y que el secretario se ofreció también para poder resolverla y dejarla clara acá en esta comisión. Así que le doy la palabra. Presidenta, a juicio de la Secretaría de la Comisión y después de haber revisado las normas a que hacía mención el diputado Silver en la sesión de ayer, ha concluido de que no se encuentra afectado el derecho de propiedad cuando el pensionado por retiro programado agota sus fondos de pensiones y no de gerencia, ¿ya? Porque el sistema actual es exactamente igual al que propone el gobierno. Actualmente el pensionado por retiro programado que consume la totalidad de sus fondos no de gerencia a sus sobrevivientes. Y el proyecto del Ejecutivo lo que hace es anticipar el retiro de la totalidad de los fondos en el retiro programado, no dejando herencias consecuentemente. Las situaciones son exactamente iguales en la situación actual que en la situación que propone el proyecto. En consecuencia, el derecho de propiedad no se encuentra afectado. Perfecto. No sé si hay más consultas sobre el punto para poder cerrarlo. Okay. Bueno, debido a la discusión que se dio el día de ayer y debido también a que llegamos al acuerdo de juntarnos en la tarde para poder resolver algún posible acuerdo al que lleguemos desde tanto los diputados de la oposición como los diputados del oficialismo y el mismo gobierno, la idea es poder avanzar, de hecho con la misma propuesta que presentó el gobierno a los asesores, en un paquete de propuestas que son de fácil, en el fondo, acuerdo, y podríamos empezar votando eso. Disculpen, diputado, esto es como para poder saber qué vamos a votar ahora y si es que existe el acuerdo, así que les pediría atención sobre este punto en particular. Pero como les decía, tiene que ver con poder avanzar en aquellas cosas que podemos aprobar, por lo menos en esta sesión de la mañana, y seguir con la discusión sobre el seguro de longevidad en la tarde, luego de que tengamos la reunión con el gobierno. Perfecto. Las normas... también, perfecto. Los señores diputados tienen la minuta, las normas que podrían ser aprobadas sin... No. Un segundo, tampoco la tengo. A ver, pero yo... Alejandra, ¿saquemos copia? Aquí está. ¿La tiene usted? Minuta de tramitación, ¿esto dice? Sí. No, reforma de pensiones, minuta de trabajo. Se la denuncio para que por lo menos ustedes las puedan anotar. Se la denuncio, tienen los comparados, perdón. Sí, pero yo creo que sería bueno sacar copia de la última versión de la... Sí, pero mientras sacamos copias se las puedo enunciar para que ustedes puedan tomar nota en el comparado, ¿les parece? Es el numeral 8 del artículo primero, la primera norma. Numeral 8 del artículo primero. ¿Subsecretaria? Dentro de la minuta, yo no la tengo en este minuto, pero a ver aquí. El numeral 8, el numeral 9. Letras B y C. Letras B y C. El numeral 17 y o sea, principalmente el 8 y el 9, yo creo que si vamos a tener este trabajo en la tarde se debiera de mantener sin votar, puesto que se está acá hablando sobre el tema de los tramos, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ver con un tema que es distinto. El 11 no hay ningún problema, el 17 también no hay dificultad, y lo mismo con el 20. Y después no habría dificultad en seguir con los otros. Perfecto. Sería entonces, yo tengo también una propuesta para agregar a esos numerales para la votación de ahora en la mañana, los que tienen que ver con educación previsional, en donde no creo que haya desacuerdo, que es el numeral 14 y el 15. Entonces sería, secretario, el numeral 11,
el numeral 17, el 20 y el 14 y 15. ¿El 8 no, Presidenta? El 8 decía la subsecretaria que mejor esperar a la conversación de la tarde para ver el tema de los tramos etarios. Igual que el 9. Igual que el 9. Entonces empezaríamos con el 11, Presidenta. Así es. 11, 14, 15, 17 y 20. Sí. A ver. El numeral 11 se encuentra en la página... El numeral 11 deroga el artículo 22 de la ley 20.255. Estamos en la página 17. La página 17, Presidente. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Están viendo los diputados, diputadas? Con su venia, Presidenta. Sí. No, solamente hacerle ver a la Comisión, Presidenta, que esta propuesta que usted está señalando fue vista por todos nuestros asesores. Exacto. Y el gobierno, en reunión de la semana pasada, de manera tal de que todos puedan tener cierta tranquilidad respecto a lo que se está proponiendo. Gracias. Así es. El numeral 11 que solamente deroga el artículo 22. Si usted, Presidenta, lo ordena, lo tomamos en votación. El artículo 22 está al frente en el comparado nuestro. ¿Lo puede explicarlo usted? Sí, le doy la palabra a subsecretaria para explicarlo. La derogación de este artículo, señora Presidenta, por su intermedio, es un tema muy sensible. Se trata de eliminar la incompatibilidad que existe entre las pensiones de invalidez y los ingresos laborales. Actualmente una persona que tiene una pensión de invalidez que trabaja y que tiene un ingreso que es inferior a un determinado monto, podría verse expuesto a que esta pensión de invalidez se le viera recortada paulatinamente hasta terminar. Y esto de acá es una gran dificultad, sobre todo si estamos propiciando la inclusión de todas estas personas, y además es un gran temor para ellos de poder ingresar, y eso obviamente que los afecta y los limita muchísimo. Esto de acá es hacer también similar a la situación que ocurrió en el gobierno anterior cuando se eliminó la incompatibilidad de las pensiones básicas de vejez o de los aportes de vejez para los adultos mayores. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas o palabras por la y los diputados, podríamos proceder a su votación. Perfecto. Señor Barros. Sí. Señora Vallejo. No. Señora Vallejos. Perdón, no escuché, señora Vallejo. Señor Pérez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Señor Santana. A favor. Señor Sauerman. Señora Sepúlveda. Señor Boca. Presidenta. A favor. Señora Vallejos. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral, presidente. Perfecto. A continuación correspondería el numeral 14, que está en la página 24, que dice: eliminas el número 8 del artículo 42, pasando los actuales números 9 y 10 a 08 y 9 respectivamente. ¿Podría explicarlo a la subsecretaria? A ver, este artículo lo que está buscando... Subsecretaria, si puede prender el micrófono. Esta modificación lo que está buscando es poder armonizar con la derogación del artículo 44 y 45 que están propuestos en el numeral 15. Se está buscando terminar con una facultad que tiene actualmente la la Subsecretaría de Previsión Social, en el sentido de administrar el Fondo para la Educación Previsional,
porque se está proponiendo en el numeral 31, más adelante, que quienes financien la educación previsional no sea exclusivamente el Estado, sino que también sean las administradoras de pensiones a través de un 0,25% de su recaudación. Y es por eso entonces que al eliminar este fondo para la educación previsional, por distintas razones que los podemos conversar cuando lleguemos al numeral 15, entonces se termina o se elimina esta atribución para la Subsecretaría de Previsión Social. Subsecretaria, yo tengo una consulta, porque entonces, con esta eliminación, porque, a ver, como para poder entender bien, lo que pasa con el Fondo de Educación Previsional, ¿igual ese fondo no se va a ocupar nunca más? ¿O qué va a suceder con esos dineros? A ver, el gobierno tiene la misión de, igual que otros actores, de hacer educación previsional y educar en estas materias a la ciudadanía. Pero existe este fondo que fue constituido por la ley 20.255 en el año 2008, que ya ha tenido más de 10 versiones y que entrega una cantidad importante de recursos para que sean los privados quienes gestionen y participen en esta misión de entregar educación previsional. La verdad que este es un fondo que ha tenido una muy mala evaluación de manera bastante transversal. Tenemos informes en contrario por parte de la DIPRES en más de una oportunidad. La Comisión Bravo, en algunos de los puntos de los cuales fueron unánimes, fue justamente en terminar con esto porque no se lograba de visualizar cuál era la efectividad de este fondo. Cuando uno hace educación previsional de manera aislada, hace un solo proyecto, no hace continuidad, no hace medición de impacto, no se vuelve a insistir en el mismo grupo, la verdad que la posibilidad de modificar conducta o de crear hábitos son bastante bajos. Y entonces se ha estimado que este fondo, a pesar de la enorme cantidad de recursos que se han destinado, no ha cumplido la función y no ha tenido el impacto que debió haber tenido. Y esto de acá hay, bueno, yo les puedo hacer llegar los informes de DIPRES, Comisión Bravo, informes también de, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, de distintos gobiernos y distintos periodos, en los cuales la evaluación ha sido bastante transversal en el sentido de que no ha aportado o no ha contribuido lo que se esperó que hiciera. Sí, tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Mire, lo que pasa es que habíamos llegado a un acuerdo de la posibilidad, ¿no es cierto?, de votar aquellas cosas que habíamos visto y que estábamos en relativa concordancia. Sin embargo, este punto, si bien uno puede estar de acuerdo con el diagnóstico de la subsecretaria y de las múltiples entidades que analizaron el tema, yo creo que no estaba dentro del acuerdo para ser votado hoy día. Así que no estaba, sí, claro, así yo que lo propuse. Yo preferiría que no lo viéramos, porque perfecto, no tenemos resolución, por lo menos de parte nuestra. Si fuera posible, Presidenta, solo lo que estábamos en acuerdo. No hay problema. Diputado Melero. ¿Sabe, Presidenta, va a abrir discusión sobre el punto y lo vamos a votar igual? ¿O? No, yo creo que mejor lo dejamos pendiente porque si hay algunas dudas, yo creo que es mejor que las podamos resolver en la tarde antes de proceder a la votación. ¿Quién tiene duda? No, ese no era parte del acuerdo. Eso fue una propuesta que hice yo para poder incorporarlo, pero si no hay acuerdo sobre ese punto, seguimos con las que tenemos acuerdo, simplemente. Muy bien, Presidente. Entonces, si esa es la decisión, yo solamente quisiera aprovechar la instancia que estamos viendo esto del Fondo de Educación Previsional para hacerle ver al Gobierno y a la Comisión que junto a varios diputados nosotros presentamos un proyecto de ley que busca incorporar en la malla curricular, en la enseñanza básica y media, la educación previsional. Esto es una experiencia que recogimos los que fuimos a Washington, se recordarán, en la reunión con el BID. Ahí se planteó la experiencia de varios países que ya a nivel de la enseñanza escolar comienzan a introducir en los alumnos la importancia del ahorro previsional, los efectos que tiene y genera una responsabilidad después en la vida adulta que, tal como esta comisión lo sabe, en general el nivel de falta de educación previsional en Chile es muy alta. De manera tal de que yo quería poner este tema acá y por su intermedio preguntarle a la subsecretaria. Este proyecto actualmente está en la Comisión de Educación, porque va sobre las mallas curriculares. Pero si hubiera disposición de la Comisión y del Gobierno y se estima que es positivo una iniciativa de esta naturaleza,
que estamos viendo en materia de educación provisional pudiéramos incorporarla en esta comisión como una forma de avanzar también en una visión más complementaria en materia de educación provisional. Gracias, presidente. Perfecto, diputado Melero. Bueno, sí, le doy la palabra a la subsecretaria. Claramente lo que se plantea es fundamental. El tema de la educación financiera es un tema que los niños debieran de aprender desde temprana edad a través de métodos sencillos y fáciles, como lo que es el ahorro, lo que es el concepto del valor del dinero, y por lo tanto todas las experiencias mundiales que han sido exitosas en esta materia apuntan justamente que hay que comenzar desde la etapa preescolar en esta materia. Y por cierto, nosotros consideramos que es algo fundamental y que se podría analizar. Perfecto. No sé si hay más palabras sobre el punto. Diputada Sepúlveda. Para poder... Sí, no, yo solo cortito, a mí me cuesta compartir un poco lo de esto del curso de economía y cosas financieras y todo. Pues yo creo que hay otras cosas que deberíamos, ojalá, también tener en la malla curricular. O sea, yo entiendo que puede ser esto, pero hay otras cosas que son más fundamentales, que tiene que ver con el sentido solidario, para entender el uso, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, lo que tiene que ver con otras cosas, entendiendo que a lo mejor podría ser parte, pero a mí me cuesta entender esto solo como lo que plantean. Yo leí el proyecto de ley de ustedes hace algún tiempo atrás, entonces yo creo que hay otras cosas más interesantes que deberíamos incorporar en la malla curricular, a propósito de lo que estamos viendo hoy día en el país. Perfecto. Pasamos entonces al otro numeral. ¿Sería el 17, presidente? El 17. El numeral 17 agrega en el artículo 56, el siguiente inciso final. ¿Qué página estamos? En la 31, no, 32. Vamos a la 32. La Superintendencia de Pensiones estará facultada en el ejercicio de sus funciones para acceder a la información contenida en el sistema de información de datos previsionales a que se refiere el inciso primero de este artículo. Es la página 32. Numeral 17. Perfecto. No sé si le doy la palabra a la superintendenta para explicarlo. La idea es que la superintendencia tenga todas las posibilidades para poder hacer su función de fiscalización de la manera más eficiente y por lo tanto acceder a toda la información de manera oportuna. ¿Hay una indicación? Pero hay una indicación para reemplazar en el artículo 80, modificado por el número 18, la expresión "y desde la cuenta de ahorro complementario para pensión", incluyendo el ahorro previsional adicional. Esta es una indicación del Ejecutivo. Sí. Perdón, estoy equivocado, no he dicho nada. Es el 18, lo que acabo de decir es el numeral 18. Perdón. Se preocupe, secretario. Perfecto. Votemos simplemente. Perdón, ¿votación, presidente? Sí, en votación. No sé si... diputado Saavedra, antes de la votación. Antes de votar, por su intermedio, presidenta, preguntarle a la subsecretaria si pudiera someramente explicar cuáles son todas las funciones que va a tener, dentro de lo que más pueda, esta superintendencia, porque estamos de acuerdo en esto general, pero el acuerdo entiendo que era tener a la vista todo lo que se entendía por funciones que iba a desarrollar la superintendencia en materia de fiscalización. Perfecto. Le doy la palabra a la subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio, me gustaría que respecto a esto lo expusiera mi asesor Alejandro Charme. Perfecto. Le damos la palabra al señor Alejandro. Buenos días, por su intermedio, señora Presidenta. El proyecto de ley trae una serie de artículos, tanto en el artículo primero como en el segundo, que incorpora nuevas atribuciones a la Superintendencia de Pensiones. Y tenemos que, por ejemplo, en el artículo primero, en el número 16 se va al artículo 47, que son las nuevas atribuciones que fijó la ley de la reforma previsional del año 2008 a la Superintendencia de Pensiones, y agrega en la letra A, agrega la supervisión sobre el registro de agentes de ventas, que es una modificación que trae este mismo proyecto de ley en el artículo segundo, que no lo han visto,
o sea, no se ha visto en esta mesa. Y también agrega en la letra B los números 13 al 17 nuevos. ¿Qué sería en el número 13 la fiscalización del funcionamiento del Instituto de Previsión Social respecto a las subcontrataciones que hace el Instituto de Previsión Social? Hoy en día la Superintendencia de Pensiones fiscaliza las subcontrataciones que hace la AFP y acá en este caso está pidiendo fiscalizar las subcontrataciones que hace el IPS, porque en realidad estos organismos que prestan servicios de seguridad social, tanto públicos como privados, no ejercen simplemente todas sus funciones, muchas veces las delegan en otra persona y es ideal que la superintendencia también pueda fiscalizar a esas otras personas en las funciones que está haciendo como delegada del organismo. También está la número 14, que es dictar las normas sobre el seguro de dependencia, en que ahí hay una indicación que presentó el Ejecutivo y que tendríamos que era la indicación del número 2, en que ahora el seguro de dependencia, de acuerdo a la indicación, estaría administrado por el Consejo Público Autónomo. Por tanto, la adecuación al número 14 sería que en lugar de hablar del administrador del seguro de dependencia que se iba a licitar, estaríamos hablando del Consejo Público Autónomo, pero también es una materia que no se ha visto. Y en el número 15... tendríamos impartir normas o atribuciones sobre las administradoras de ahorro complementario, que también hay una indicación que las administradoras de ahorro complementario se cambian a ser las gestoras de inversiones. Y en el número 16, fiscalizar al IPS con respecto al aporte adicional de la clase media, que tampoco lo han visto en esta mesa y que se va a ver posteriormente. Y el número 17, que es velar por el cumplimiento de la legislación y el proceso de calificación de la dependencia funcional, que es el seguro de dependencia, que las comisiones médicas actuales que califican la invalidez de los afiliados al sistema y de los afiliados al sistema de pensiones solidarias, también calificaría la dependencia severa de los adultos para efectos de que puedan acceder al seguro de dependencia. Después tendríamos... ¿Perdón? Y el 17, el que estamos viendo, ese es el artículo primero. No sé si quieren ver las del artículo segundo, que es en relación ya con el sistema propiamente de capitalización individual. Ya, perfecto. Okay. En votación, entonces, está la palabra de veras, de la diputada Sepúlveda. Presidenta, yo no... Sí, es que no está prendido. Quizá hemos tenido varias complicaciones en varias legislaciones con el verbo velar. Yo no sé si pudiéramos ser más taxativos en relación a ese verbo y colocar uno quizá es de fiscalizar y no el velar, porque el velar hemos tenido varias complicaciones con la utilización de ese verbo después en la práctica, si lo pudieran revisar. ¿Ah? No, claro, no es velar. Sí, le doy la palabra al... Quizá le explico por qué eso es el velar. Disculpe, en todo caso, sí, bueno, le doy la palabra, sí. Es que son dos observaciones. Pero no. A los dirigentes, ¿no es cierto?, de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia, y en donde nos plantearon, y es parte de las observaciones, en relación a la planta y a los recursos, ¿no es cierto?, que se estaría entregando también a la Superintendencia para que pudiera fiscalizar, que pudiera, ¿no es cierto?, hacer las acciones que hoy día se le están entregando por ley. Sí, yo no sé si había algún comentario parte de la subsecretario de la Superintendencia en relación a cómo vamos a fortalecer lo que tiene que ver con el personal. Bueno, le doy la palabra a la subsecretaria. De todas formas, estamos solamente para recordar en el numeral 17. Bueno, este proyecto, señora presidenta, por su intermedio, trae un aumento en la planta de la superintendencia. Lo vamos a ver más adelante. Está planeado en este momento 9 funcionarios según las nuevas funciones que se le están incorporando. Claramente, una vez que uno haya terminado de ver todo el proyecto y uno quede claro con cuáles son las funciones nuevas o las antiguas que se van a mantener, eso se puede hacer una revisión, pero en este momento el proyecto ya tiene un aumento en los funcionarios, que es de 9 funcionarios y que se ha estimado que es lo necesario para poder cumplir con estas funciones. Perfecto. Bueno, en su momento lo vamos a tener que discutir, pero por ahora entremos a... ¿Sí? Que se tome en cuenta que los funcionarios cuando estuvieron acá
plantearon que era absolutamente insuficiente en relación a las funciones que van a realizar. No, de todas formas, o sea, yo también lo tengo súper claro con la comisión investigadora, de que también fuimos parte, varios diputados de esta comisión, en donde ya con el seguro de invalidez no daba abasto la superintendencia, y con el seguro de dependencia es mucha labor más, entonces de poder evaluar el fortalecimiento de la superintendencia también en términos de sus funcionarios. Bueno, de todas formas, pasemos entonces a la votación. Votación en numeral 17 del artículo primero. Señor Barros. A favor. Señora Vallejo. Señora Vallejo. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Sauer. A favor. Señora Sepúlveda. Me voy a abstener, presidente. Señor Walker. A favor. ¿Qué nos dice Velar? A favor. 12 votos a favor, presidente, ninguno en contra, una abstención. Es que el 17, Ale. Está aprobado el numeral 17, presidente. El siguiente es el numeral 20, página 20. Que alguien me sople. Sí, numeral 20 está en la página 40. Y el numeral 20 dice lo siguiente. Reemplazas el inciso único del artículo 9 transitorio la expresión normalización previsional por previsión social. A su vez, reemplazas la expresión de vejez o por la siguiente: de vejez del tramo que corresponda a su edad o a la pensión básica solidaria de. Sí, le doy la palabra a subsecretaria. Bueno, este caso de acá es complejo porque la adecuación simplemente es la del Instituto de Normalización Previsional por Instituto de Previsión Social. Los temas de los tramos habíamos acordado que lo íbamos a dejar para la tarde, por lo tanto lo dejo planteado. Sí. ¿Pendiente mejor en su totalidad? No. A ver. Sí, lo que pasa es que respecto a las propuestas también del artículo 2, hay muchas que dependen también de la creación de este ente público, y por lo tanto también va a depender de eso o sea, yo sé que yo les puedo proponer que en el artículo 2, numeral 1, esa es la que podríamos realmente votar, porque hace un cambio en el fondo de nombramiento de claro, del Consejo. ¿Cómo? Disculpen, no, es que estamos hablando si es que pasamos al artículo 2 del 3500. Hay altos temas, yo también considero que... Sí, le doy la palabra a subsecretaria, pero de todas formas solamente dejo la observación que la propuesta también contempla varios temas que dependen de la creación de este ente público. Sí. Entonces, eso puede ser un problema para ir revisando cada uno de los numerales. A ver, yo creo que los numerales, desde el número 1, incluyendo al 2, yo no sé el 2 por qué lo dejaron fuera, porque el numeral 2 es aquel que permite que no se le pague pensión de sobrevivencia al femicida mientras está en proceso. Pues me llama la atención que lo hayan dejado fuera del fácil despacho, pero bueno, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estamos hablando de adecuaciones a temas de sobrevivencia, de pensiones de sobrevivencia, y que dicen relación, por ejemplo, con la ley de acuerdo de unión civil, que puso requisitos mucho más exigentes para las parejas en convivencia que para los cónyuges. Entonces lo que estamos haciendo acá es adecuar, y por lo tanto hasta el número 6 no hay ningún problema que entremos a ninguna otra materia. Y yo les sugeriría que incorporáramos también el numeral 2, que es el que dice relación con el femicidio. Yo no entiendo, me imagino que no hay duda de que es algo fácil. Pero la incorporamos, entonces, si es que no hay problema.
Solamente para efectos de ordenarnos un poco, voy a... Vamos artículo por artículo viéndolo y si es que podemos votar. Perfecto, le doy la palabra al diputado Ramírez. Presidenta, sobre el número 1 entonces, simplemente tengo la siguiente duda porque, claro, es obvio que hay que cambiar Superintendencia de Valores Inseguros por Comisión para el Mercado Financiero porque la superintendencia ya no existe y su atribución las tiene la Comisión para el Mercado Financiero. Pero tengo una duda respecto a lo siguiente. Cuando se hizo este proyecto de ley todavía existía las BIF y desde el 1 de junio dejó de existir. Entonces, yo quiero preguntar si es que en este decreto ley se menciona en alguna parte las BIF para que aprovechemos de hacer la adecuación al tiro. En todas partes, y cambiamos también la superintendencia de bancos por Comisión para el Mercado Financiero. Insisto, el 1 de junio las BIF dejó de existir y ahora pasó a ser la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, como esta ley o este proyecto es de antes del 1 de junio, quizás no contempló eso, o quizás nunca aparece la expresión, no sé. Gracias, Presidenta. Y le doy la palabra al subsecretario. Efectivamente, este proyecto ingresó en el mes de octubre, cuando todavía existía la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y por lo tanto está mencionada en más de algún artículo. Me parece de toda lógica que lo hagamos inmediatamente, cosa de evitar tener esa adecuación. A ver, pero vamos por parte, sí. Vamos por parte. No es tan fácil como dejarle la facultad, no, es modificar enteramente el 3.500, necesito indicación, y eso del Ejecutivo. Presidente, ¿cuál es? ¿Estamos en qué página? ¿En la 41? Estamos en la 41. Sí, pero esos que son de fácil despacho. Presidenta, con su venia. Sí. Pero la indicación dice, reemplácese la expresión superintendente cada vez que aparece en el texto. Cada vez que aparece en el texto. Por Comisión para el Mercado Financiero. Y que el problema es que habría que cambiarlo también en el decreto ley 8.500. Pero acá dice que está en todas partes. No entiendo. A ver. ¿No soluciona el problema la redacción que tiene? Hay que agregar además que se elimina las menciones a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cada vez que aparece en el texto. No, porque tendría que presentarla el Ejecutivo. No, pues. Sí, pues. Porque es una institución no. No existe las BIF. No le estamos quitando a un ente que existe una atribución, no existe. Yo lo entiendo, pero bueno, es más fácil de aprobar después que llegue. Entonces está bien. Es mejor que la trae. Ya, pero a ver, para poder aclarar cómo procedemos. Porque si es así, podríamos o votar ahora igual el numeral y luego hacemos la adecuación con la indicación que presente el... Sí, esa es una indicación distinta, entonces la podemos aprobar en cualquier momento. Ya, perfecto, entonces avancemos con el numeral. El artículo segundo, Presidenta, dice lo siguiente. Sí, pero... a ver. No pendiente. Que yo estoy de acuerdo con la subsecretaria que... Por favor, silencio, diputados, para que nos escuchemos. Estoy de acuerdo con la superintendente, con la subsecretaria que los seis primeros numerales vamos a estar todos de acuerdo. Quizás los podríamos votar como paquete. El número 2 es el que, como decía la subsecretaria, inhabilita al femicida a recibir la pensión. El segundo incorpora al conviviente civil y le da los mismos derechos que el cónyuge. El tercero también es sobre el acuerdo de unión civil. A los divorciados. Son cosas en las que debería ser un acuerdo, quizás votarlos como paquete. No, es que vamos a ir viendo punto por punto para que quede claro y no hagamos una discusión sobre todos los temas. Yo prefiero que vayamos punto por punto. Pero aprobemos ahora o votemos el artículo 2. Vamos a votar el número 1 del artículo segundo. Artículo segundo, numeral 1, ¿sí? Sí. Muy bien. Va. No puedo parecer. Señor Barros. Señora Vallejos. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señora Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Saavedra. ¿Sí o no, señor Saavedra? Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Walker.
Señora Yuman. A favor. 13 votos a favor, Presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral 1. El numeral 2 del artículo 2 dice lo siguiente. Agrégase... Si la comisión le parece, omitimos la lectura del numeral 2. Le doy la palabra a diputada Sepúlveda. Ser súper, quizás, habíamos llegado a un acuerdo, que votáramos los que estaban en la minuta. Eso están en... bueno. No Este no está en la minuta. Está en la minuta. Y revisémoslo, por favor, Presidenta, entendiendo el espíritu y compartiéndolo. No hay problema. Pero yo prefiero revisarlo. No hay problema. ¿Sí? O sea, es que sí, a ver, voy a retomar. Dale lectura. Pero es que yo creo que no hay para qué darle lectura porque no está dentro del acuerdo y preferiría continuar con el acuerdo. Continuemos con el acuerdo. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, si el acuerdo no nos permite tratar nada más. ¿Cómo? Con el acuerdo no podemos tratar nada más. No, sí. El 3 ahora podríamos tratar. El artículo 2, numeral 3. Eso es parte del acuerdo. Después el 4, el 5 hasta el 6. Eso habíamos dicho. Ok. El 2 no, el 3. Perfecto. ¿Cómo? Numeral 3, el que estaríamos viendo. Dice, le damos lectura. Dice, modifícase el artículo 6 de acuerdo a lo siguiente. Letra A. Reemplazas el primer inciso por el siguiente. Para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente debe haber contraído matrimonio con él o la causante o haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento de él o la causante, a lo menos con 6 meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años si el matrimonio o acuerdo de unión civil se verificó siendo él o la causante pensionada de vejez o invalidez. Letra B. Reemplazas el inciso 2 por el siguiente. Las limitaciones señaladas en el inciso anterior no se aplicarán si a la época del fallecimiento la cónyuge o conviviente civil se encontrara embarazada o si quedaren hijos comunes. Perfecto. ¿Votación, bueno, Presidenta? En votación. En votación. Señor Barros. Señora bueno, Vallejo. disculpe, es que había una pregunta por parte del diputado Walker. ¿Qué pasa con la situación de la conviviente de hecho en estas circunstancias? Porque el decreto ley 3.500 me parece muy bien equiparar la situación de la conviviente civil al matrimonio. Pero el decreto ley 3.500 de las pocas situaciones en nuestra legislación que antes incluso reconocía como beneficiaria de la pensión de sobrevivencia a la conviviente de hecho. Entonces, ¿qué pasa con la conviviente de hecho con esta modificación? Perfecto, le doy la palabra a subsecretaria. La conviviente de hecho solamente en el caso de que tenga hijos va a tener derecho y lo está consagrado en el mismo decreto de ley 3.500. Se mantiene absolutamente, no hay ninguna modificación en ese sentido. Quiero explicar por qué estamos haciendo esto, porque veo que hay dudas, porque en el artículo 7 antiguamente consagraba el derecho para el conviviente por acuerdo de unión civil, ¿no es cierto? Pero la verdad que era muy injusto, porque al cónyuge se le exigían 6 meses de matrimonio, en cambio al conviviente por acuerdo de unión civil se le exigía 1 año de convivencia, y lo que estamos haciendo es equiparar que sea exactamente lo mismo para un conviviente como para un cónyuge, y es por eso entonces que estamos derogando el artículo 7, porque lo estamos conteniendo en el artículo 6 y dejando una sola situación ante situaciones que nos parece que son similares. Bueno, si no hay más preguntas, ok, pasemos a la votación. Señor Barros. Señora Cariola. Señora Cariola. No, si está la señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señora Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. A
Señora Sepúlveda. Señor Walker. Señora Llomas. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral 3. Siguiente es el 4. El numeral 4 derogas el artículo 7, que ya lo explicó la subsecretaria, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, si no hay comentario, diputada Orsini. ¿Punto reglamento? Sí, punto reglamento. Presidenta, por su intermedio quería preguntarle al secretario porque me están diciendo mis colegas de bancada que en la sala van a suspender por falta de quórum y si no estamos en la sala nos van a sancionar aunque estemos... No, no es así. ¿Sí? Perfecto. Eso quería preguntar. Ok. Continuemos entonces, si no hay más consultas para pasar a la votación. Si le parece, con la misma votación anterior. ¿Sí? Ok, acordado entonces. El numeral siguiente es el 5, que reemplaza la letra A del artículo 9 por la siguiente. A. Ser solteros, viudos o divorciados. Y el 5. ¿Cuál que quedó pendiente? Este es el 3. El 3. Estamos en el numeral 4 ahora, ¿o? En el 5. El anterior. Sí, le doy la palabra a subsecretaria. Justamente este artículo es el que consagra el derecho de los madre o padre de hijos de filiación no matrimonial y aquí lo importante es que mantenga esa persona la calidad de soltero, viudo o divorciado para que tenga esta calidad en el fondo de ser madre o padre de filiación no matrimonial. Claro. Si no hay más intervenciones, votemos. ¿Les parece con la misma votación, Presidenta? Si les parece, con la misma votación. ¿Quieren votar? Perfecto. Bueno, votamos. Señor Barros. Señora Cariola. Señor López Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señora Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Walker. Señora Llomans. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral 5. El numeral 6 dice: elimínase en la primera oración del inciso primero del artículo 11 la expresión en el artículo 7. Es absolutamente formal, Presidenta. Sí. Entonces, ¿Qué le parece con la misma votación? con la misma votación, entonces, el numeral 6. Necesito más hojas. Perfecto, acordado. No he tocado la campana ninguna. Sí. No sé, sí. Sí, tiene que prender Respecto a lo que habíamos votado antes, respecto a los derechos de el cónyuge varones cuando fallece la cónyuge, o sea, la esposa, digamos, si tenemos los mismos derechos los hombres versus los derechos que tienen las mujeres a los fallecimientos. Sobre los fondos de pensiones, me gustaría hacer la pregunta a la subsecretaria. Sí. Subsecretaria. Puede que hayan dudas, por eso lo pregunto. Sí. Uno nunca sabe, Gastón. Le doy la palabra a subsecretaria. A ver, efectivamente, los derechos que tienen el cónyuge o la cónyuge en materia del decreto de ley 3500 son exactamente los mismos. Tenemos problemas en otros cuerpos legales que sí habría que hacer adecuaciones porque solamente se permite cuando el cónyuge varón tiene algún tipo de invalidez o incapacidad, ahí es beneficiario de derecho, por ejemplo, ser reconocido como carga de asignación familiar. Entonces hay otros cuerpos legales que si nosotros quisiéramos tener equiparados los derechos, debiéramos de intervenir, pero en el decreto de ley 3500 eso se mantiene para ambos igual. De la ley de divorcio ahí sí que es distinto, ¿no? Con su venia, Presidenta. Los fondos
previsionales del cónyuge masculino, en caso de divorcio, pasan la mitad a la cónyuge, ¿no? Son compensaciones que se pueden dar para cualquiera de las dos partes, dependiendo de quién haya tenido mayor fondo y quién haya realmente trabajado y quién no. Perfecto. Bueno, hasta ahí habíamos llegado, por lo menos acordado para poder votar hasta ahora. Yo de todas formas, respecto a, no sé si habrá alguna otra propuesta por parte de los diputados, pero por lo menos de estos trámites que sean más fáciles, que hayan revisado que se puede votar, yo al menos no veo más. Yo iría al 18, podría ser, porque es la misma adecuación que la anterior. Cambian de numerales porque antes el Ejecutivo introduce una indicación que modifica los numerales de los componentes, entonces esto lo tiene que hacer, si es que la votáis ahora, después tendría que hacer una adecuación de numerales. Estos son actualmente el 18 y el 19, pero con la indicación del Ejecutivo del ente público y todo eso pasan a ser otros numerales. Pero después ya, pero ¿y el 13 no? Ya, perfecto. A ver, entonces la propuesta es, para ver si estamos todos de acuerdo, que en el artículo 2, numeral 13, el 18 y el 19, que son adecuaciones y agregar expresiones, se pueda votar. No, es que el tema etario... Claro, es que el tema etario no dijimos que, yo sé que no dice tramo etario, pero dijimos que mejor no lo tocáramos hasta que podamos, no es tramo. Pero es que si vamos a cambiar después esa norma, no sé, yo creo que mejor no lo dejemos. Ah, claro. Y documentos digitales podría verse también, si le parece, presidente. Perfecto. Ya, entonces la propuesta para rebobinar sería el artículo 2, numeral 13, el 18, el 19 y el 28. Tranquilo, sigue. El artículo 2, numeral 13. Aquí está en la página numeral 13, está en la página 88. Le doy la palabra al secretario para que haga lectura. Presidenta, antes de la lectura me gustaría hacer una prevención a los señores diputados. El reglamento establece que para reabrir la discusión sobre un artículo o una disposición ya aprobada necesitan la unanimidad. Y si no hay unanimidad no se puede reabrir. Y ustedes están aprobando numerales saltados, ¿ya? Que en algún momento pudiera ser sujeto a reabrir ese debate. Y si no existe una unanimidad no se puede hacer. Le hago esa prevención para que estén seguros de lo que están aprobando. Okay. ¿Ya? Lo segundo es que, como estamos transmitiendo por televisión, la gente que los ve no sabe qué están aprobando. Entonces sería bueno darle lectura a las disposiciones para que las personas puedan entender qué es lo que ustedes aprueban. De todas formas, secretario, vamos a hacer lectura de cada uno de los numerales que estamos votando. Y le vamos a dejar al ayudante que lea. Numeral 13. Agregas en el inciso final del artículo 20 de entre las expresiones previsional voluntario y o depósitos convenidos la expresión depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo. Le doy la palabra, subsecretaria. A ver, esto acá se incorpora en
un inciso que establece que si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo remanente originado de cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro, y ahora esto es lo que se está agregando, previsional voluntario o depósitos convenidos de un trabajador fallecido, incrementará la masa de bienes del difunto. Es decir, lo que se está haciendo es que se están incorporando estos bienes que son del trabajador en la masa hereditaria en caso de que todavía quedasen para poder pagar herencia. Ok. No sé si hay más. Van a la Que no herencia. hubiesen pensiones de sobrevivencia, que no hubiesen beneficiarios de sobrevivencia, estos bienes van a la herencia y se incorporan. Y queda claramente establecido que se deben incorporar dentro de esta masa hereditaria. Ok. Perfecto. No sé si hay más intervenciones de los diputados, sino para proceder a votar. Si le parece, parece que hay unanimidad, Presidenta. ¿Hay unanimidad? Sí. ¿O quieren tomar la ¿Quiere votación? Toma la votación. Señor entonces. Barros, gracias. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señora Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Walker. Presidenta. A favor. 13-0-0. Aprobado el numeral 13. A continuación, el numeral 18, que está en la página 101. 1. Dice lo siguiente: agrégase al final del artículo 20N, a continuación de la expresión superintendencia respectiva, la expresión o a la Comisión para el Mercado Financiero. Que es que además es similar a lo que ya habíamos votado anteriormente. ¿Le parece por la misma votación, si la Comisión está de acuerdo? ¿Le parece por la misma votación? Porque es lo mismo en realidad. 13-0-0. Perfecto, acordado. Déjeme tomar nota, Presidenta. Tranquilidad, está tomando nota el secretario. El numeral siguiente es el numeral 19. Que es lo mismo, Presidenta. Perfecto. ¿Con la misma votación entonces también respecto al numeral 19? Ok, acordado con la misma votación. Permiso, Presidenta. No, vamos a ir al 28, habíamos dicho. El 28, sí, Presidenta. Está en la página... El numeral 28 dice lo siguiente: intercalas en la primera oración del inciso segundo del artículo 25, a continuación de la expresión oficina, la frase en sitios web o en otro tipo de plataformas electrónicas o digitales. A su vez, intercales a continuación de la palabra papel la expresión o documento en formato digital. ¿Qué le parece, Presidenta? Sí. Mire, estamos en el numeral 28, esto es la página 138, para incorporar en el artículo 25, que además en el fondo de la expresión oficina también se puede hacer por sitios web o en otro tipo de plataformas electrónicas o digitales. Eso tiene, en fin. Entonces procedemos a la votación si no hay más observaciones. Ya, diputada Sepúlveda. Presidenta, que yo entiendo que nuestros asesores se la plantearon al Ejecutivo cuando estuvieron en lo que dice o documento en formato digital, que debería haber una redacción. Claro, que debería haber una redacción, ¿no es cierto?, distinta, mucho más precisa en relación a esto, y que yo entiendo que fue acogido por el Ejecutivo. Se le doy la palabra a la subsecretaria para saber cuál es la posición del gobierno. Yo entiendo que fue acogido, Presidenta.
Se podría presentar una indicación para plantear o documento o formato electrónico y podríamos ampliarlo. Ok. Sí. Perfecto. Presentemos entonces una indicación para poder cambiar la palabra. Ok. Sí, lo que pasa es que electrónico es más amplio que digital por la expresión también que utiliza la ley en otras oportunidades. ¿La está haciendo Patricio? Ah, ¿la está escribiendo el diputado Melero? Ya, ok. Algo sabe la señora Sepúlveda. Algo sabe la señora Sepúlveda, algo sabe. Lo conoce. Sí, todavía. Señor Melero, es muy fácil cambiar la palabra digital por electrónico. A reemplazar. Documento electrónico. ¿Cómo se llama Cristian? ¿Cómo es Cristian? Germán. Germán, pásaselo a la señora Sepúlveda, por favor. No sé qué más. Yo creo que ya llegamos Ya llegamos al límite. Al límite. Entonces, aprobaríamos este numeral con la misma votación, con la indicación de la señora Sepúlveda y el señor Melero. Perfecto. ¿Bien? Sí, ya, ok. 13-0. Lo damos por aprobado entonces. Si no hay otra propuesta de votación, a mí me gustaría... ¿Estaría llegar la indicación acá? Ah, sí, tiene que llegar la indicación. Ahí está la indicación. Ya. Si no hay otra propuesta de votación, perfecto. Me gustaría poder hacer una consulta al gobierno respecto a la tabla que presentaron el día de ayer, que era una tabla respecto también a las expectativas de edad y cuántas personas se verían beneficiadas con el aumento del pilar solidario, porque la tabla se hace con una proyección de edad que se hace para el 2027, si no me equivoco. Porque en el fondo a mí me gustaría, si es que se puede, tener los datos en el fondo para el 2020. Exacto, porque nosotros hicimos desde la mesa técnica oposición con los datos de la superintendencia, con qué es lo que sucede con la fecha de febrero de 2019. Cuáles son la cantidad de jubilados en cada uno de estos tramos, ¿cierto? Y tenemos que en la pensión de invalidez hasta 69 años de edad hay una población de 182.000 personas, los que reciben pensión básica solidaria de vejez 101.000 y no los 41.000 más menos que decía, que no tengo esta era la carpeta. Alejandra, la carpeta de la diputada, ¿yo más? Sí, que... ¿Cómo lo está haciendo? Es claro, es el cuadro que entregaron ayer con las proyecciones de vejez. Sí, no, es que yo tengo la que entregaron ayer, que está en la carpeta. Ay, muchas gracias. Sí, no, yo tengo... Este es el que entregaron ayer. Perfecto. Claro, la proyección que hacía el día de ayer en el gobierno era, que es la tabla 3 de la minuta, efectos de eliminar aumentos por edad en la pensión básica solidaria de vejez, en donde se señala que al año 2027, aquellas personas que tienen más de entre 70 y 74 años de edad, estamos hablando de hasta 69 años, las mujeres serían 42.000, nosotros tenemos una población total en ese caso de 101.000 y los hombres no da, en el fondo es una diferencia muy grande. Sí, PBS de vejez que yo tengo para febrero del 2019, la fecha, esta cifra la dio la Superintendencia de Pensiones, que en febrero del 2019 tenemos una población de PBS de vejez que son pensionados que tienen hasta 69 años de edad
y la cantidad de la población son 101.569 personas. Y la proyección que hace el gobierno es muy diferente para el 2027, con 49.345 personas. Entonces, una diferencia casi de 50.000 personas que no estarían en esa población para el 2027. Yo igual creo que, no sé, se los quería consultar porque igual es una diferencia muy brutal en términos de proyección, solamente con 7 años en el fondo de diferencia. Estos son datos en el fondo que dio la Superintendencia de Pensiones de todas formas. No sé si les doy la palabra, subsecretaria. Sí, bueno, le puedo decir a Alejandra que si nos puede sacar una copia. No. Sí, se lo paso al tiro, ministro, pero para que lo tengan todos los diputados. Pero en el fondo lo que quería plantear, porque igual ayer hubieron dudas respecto a esta proyección que se hace el año 2027. Porque la verdad es que es una diferencia de una población de casi 50.000 personas. Esto lo estoy diciendo con el objeto de que podamos llegar también a un acuerdo más tarde y poder avanzar a lo mejor en algunos puntos ahora, aprovechando el tiempo. Pero ahí Alejandra va a sacar una copia y se la vamos a entregar a todos. No, es una proyección que hicimos con los datos de la Superintendencia, pero esa no es una proyección, de hecho es con los datos de la Superintendencia de la población de febrero del 2019, hay una diferencia de 50.000 personas hacia el 2027, entonces es mucha la cantidad de diferencia. Le doy la palabra a subsecretaria. Bueno, nosotros aquí los datos que tenemos de la Superintendencia de Pensiones al año 2020 están agregados. Nosotros en la reunión de la tarde se los podría mostrar con la desagregación al año 2020, tal como usted está señalando. Me parece. Con eso, pero en los órdenes de magnitud entre el año 2020 y el año 2027, según los datos que nosotros tenemos acá de la Superintendencia, estaría bien en lineal. Hay que ver cómo se hizo esa distribución por edad y eso entonces es lo que vamos a revisar. Perfecto. Puede ser que haya algún error. Ya, si nos pueden entregar esa información, sí, yo creo que facilitaría mucho. Pero yo necesitaría... ahí se lo está imprimiendo Alejandra y va a dejar una copia para todos para que la podamos tener. Pero entonces quedamos en que es la información desagregada, nos pueden entregar ustedes también por edad en el año 2020. Perfecto. Ahora, lo cierto es que coincide, lo veamos la tarde, coincide a grandes rasgos, viéndolo rápidamente, coincide con la estimación al año 2024, con el año con la estimación que nosotros hicimos al año 2027. Las diferencias son de 385.000 a 355.000. Pero veámoslo la tarde con detalle, no hay ninguna diferencia. Ok, sí, para verlo con detalle. No sé si existen dudas, que igual es complejo este tema de... Sí, sí, perfecto. Bueno, si no hay más puntos, diputado Melero. Presidente, en el documento de acuerdo de votación que había hoy día, hay otros artículos más acordados, por ejemplo el 32. También está propuesto el artículo 33, también el 33º y el 34º. Disculpe, diputado Melero, le escucho muy bajito. Con su venia, Presidenta, siguiendo el acuerdo que hicieron los asesores, usted terminó con el artículo 2, los numerales que vimos recién, pero también hay una propuesta por así decirlo, de fácil despacho, respecto al artículo 32, que es relativo al seguro de desempleo. Y ahí están los numerales 4, 5, 6 que podríamos ver ahora. También está el artículo 33, Presidenta, que... Sí, el 33 está. Yo el 32 no lo encuentro acá. Acá lo tengo yo. Al pie de la página, Presidenta, al final de la página. Ya. Miren, yo creo que podemos avanzar con el artículo 33. No sé 32, si... ¿no, Presidenta? Es que lo que pasa es que, perdón, el numeral 33. El 32, como viene el seguro de desempleo, la verdad, y según lo que me dicen los asesores también, hay acuerdo con que se vote en bloque, pero no
no hay en el fondo acuerdo al parecer con todos los puntos. Entonces habría una discusión, un debate ahí, y a lo mejor preferible el poder pasar al 33, en donde sí podríamos avanzar. Ya. Entonces No vamos sé al qué les comparado. parece al resto. Muy El bien, artículo, el numeral 33. No, es el artículo 33. Es más adelante. Ya, no. Yo vi otro. Yo vi el numeral 33 del artículo 2, diputado Melero. Estamos confundidas. Pero bueno, en el 32, que es el seguro de desempleo, y el 33, Presidenta, si a usted le parece que pudiéramos abrir discusión y votación, porque está dentro del acuerdo de los asesores. Sí, no, es que va a ver, el acuerdo de los asesores era votar en bloque estas partes. En esto había más complejidad, por lo que sé yo, tanto en el artículo 32 y 33. Pero ahora viendo el artículo 2, numeral 33, perfectamente lo podríamos votar. Previa explicación, obviamente. Artículo 2, numeral 33. Página 93 del comparado. No. Ese es el numeral. Estamos hablando del artículo, ¿no? Artículo 33. Numeral 33. Página 93 no tengo nada, voto. 153. Oye, cambiémosle el numeral 33. Es el artículo 2, numeral 33. Está en la página 154. Bueno, 153 y 154. Le doy la palabra a Alejandro para que nos pueda explicar. No tengo. 153. Ese numeral exige ahora que las administradoras de fondos de pensiones informen a los afiliados las comisiones que pagan por inversiones de los fondos en el extranjero. Actualmente se dicta una resolución conjunta entre la Superintendencia de Pensiones y la Comisión de Mercado de Valores para cuál es el monto máximo de las comisiones que podrían imputar con cargo a los fondos de pensiones en la inversión en el extranjero. Acá lo que se le está exigiendo es que se le informe a los afiliados cuál es el monto de esas comisiones que están pagando. Ok. Diputado Melero. Este es un factor, presidente, que fue motivo de mucha discusión. Estas son las famosas llamadas comisiones brujas. Y esto lo que hace es transparentarlas y obliga a los afiliados al sistema a tener la información de todo esto. Me parece que es una propuesta de mucha transparencia y muy positiva. Bueno, Gracias. le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Sí, a mí me parece que es muy pertinente lo que tiene que ver con esta modificación y en relación a la información que tiene que entregar la FP a los usuarios, si bien entiendo que esta es solo comisión, pero por ejemplo hay varias información que el afiliado solicita pero que no, estoy media roca, que solicita pero que no se le envía. Por ejemplo, ¿dónde se está invirtiendo? O sea, esa información de que el afiliado, por ejemplo, sepa cuáles son, dónde se invierte, cómo se invierte, no es una información que se está entregando. No sé si vaya a ser una información estratégica de la empresa, no lo sé, pero hay afiliados que han... Disculpe, se le apagó el... la posibilidad de saber en qué se está invirtiendo y no les ha llegado esa información. A mí me parece pertinente esta, yo creo que no hay dificultad, pero en torno, quizás no en este articulado que tiene que ver más bien con las comisiones, pero sí en las transparencias para el usuario. Perfecto, voy a dar todas las palabras y ahí se las doy al Ejecutivo. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. No, preguntarle al Ejecutivo, porque esto tiene que ver con la información y yo creo que estamos todos de acuerdo que hay información, la máxima información para los afiliados, sobre todo cuando se trata de comisiones fantasma. Pero lo que hay que hacer en el fondo no solamente informarles, sino que lo que tenemos que hacer es eliminar estas comisiones fantasmas, porque en el fondo no... Yo sé que esto habla solo de información, pero no sacamos nada con informarle, ¿sabe usted? Le estamos cobrando doble comisión por las comisiones fantasma. Entonces lo que tenemos que hacer, yo no sé si en este punto se puede hacer o en el que viene, pero hay que eliminar las comisiones fantasma. No solamente informar, porque si no se está cobrando doble comisión. Sí, se cobra doble comisión. Le doy la palabra al Ejecutivo. A ver, es bien complejo lo que plantea usted, señor diputado, por su intermedio, Presidenta, porque estas comisiones, lo que se está pagando
cuando se decide invertir en determinados fondos en los cuales van a tener una mayor rentabilidad. Estamos hablando de fondos que son extranjeros y por lo tanto prohibir estas comisiones en las cuales la administradora esté invirtiendo para poder hacer rentar de mayor manera mis recursos, podría poner en riesgo la rentabilidad de esos fondos. Aquí estamos hablando de decisiones de cuando yo decido estar en determinados fondos en los cuales yo sé que va a tener esa mayor rentabilidad y van a haber inversiones de ese tipo en la cual yo estoy accediendo a esto. Por eso la información es tan importante. Si yo estoy disponible para que mis fondos sean invertidos de esa manera y eso va a tener un costo, soy yo la que lo estoy asumiendo, pero con la totalidad de la información. Lo que no puede ocurrir es de que a mí me estén cobrando, como usted dice, una comisión que yo no sé que me van a cobrar para poder tener un determinado resultado. Ahora, esta información en qué se invierten los fondos está contenida en las páginas de la Superintendencia de Pensiones y es una información pública en la cual se publica mensualmente esta información y las personas pueden acceder a ella en términos agregados. Ahora, en cuanto a la desagregación, claramente es un tema que es más complejo y tenemos que ir avanzando para que esta información sea conocida por todos, sea comprendida por todos y así entonces las personas tomen las decisiones que sean más convenientes, pero también para asegurar una mayor rentabilidad de estos fondos. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda y luego el diputado Tucapel Jiménez. Yo compartiendo lo del diputado Tucapel Jiménez, porque la idea es que tú pagas una comisión por administrar y después vuelves a pagar otra, ¿no es cierto? Ahí es donde... Pero la complicación es lo que yo planteaba, subsecretaria, es que hay un desfase de hasta 3 meses, hasta 3 meses, porque nosotros lo hemos estudiado, pues pedimos la información. Hasta 3 meses en relación a en qué fondo, en qué lugar, cómo se está invirtiendo. Entonces, ¿qué sacas con tener esa información 3 meses después o 2 meses después? Primero tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez y ahí le doy la palabra al Ejecutivo. Diputado. Gracias. No, mire, yo creo que esta va a ser una discusión bien de fondo, porque en el fondo lo que todos entendemos acá es que nosotros le pagamos una comisión a la AFP para que administren nuestros fondos. Si ellos tercerizan esa comisión, lo lógico es que ellos asuman ese costo y no el afiliado, independientemente de que se informe o no se informe, porque, o si no, imagínense, en el fondo aquí estamos, lo que hacen ellos es, a costa de los afiliados, tercerizar el trabajo que les corresponde a ellos, porque esas son las comisiones fantasmas. Pero yo sé que hasta acá estamos hablando de información y más adelante vamos, no me acuerdo en qué artículo está, pero es una discusión bien importante que tenemos que dar sobre uno de los tantos abusos que tiene la AFP, creo yo. Sí, yo solamente agregar también para que lo incorpore el Ejecutivo, que igual además en consideración a el monto de las comisiones que se pagan a la AFP, o sea, que no es menor. El cálculo se hace a distinción, porque podría ser el cálculo respecto a la cotización, pero se hace respecto a la remuneración. Entonces estamos hablando de que es un costo bien alto, la cotización no es baja, entonces para que además tengamos que pagar aquellos que estamos en la AFP, lamentablemente, una cotización adicional por una inversión en otro ente. Entonces creo que podía evaluarse, la verdad, porque genera harto también, no sé, yo diría molestia y es un punto importante también, por lo menos para la ciudadanía y acá en las comisiones también hemos escuchado organizaciones que han planteado esto. Le doy la palabra al Ejecutivo. Primero, quería, por su intermedio, señora Presidenta, quería aclarar que acá no son comisiones a mandatarios en el extranjero. Acá yo estoy invirtiendo en ciertos instrumentos que tienen una comisión en su inversión. Yo no estoy contratando a alguien para que me invierta. Estoy invirtiendo en fondos de pensiones, o sea, en fondos mutuos, en fondos de inversión que tienen un cierto costo, que es lo mismo que cuando yo, persona natural, voy al banco y compro un fondo mutuo, ese fondo mutuo tiene un cierto precio. Lo que hace este artículo es que la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero fijan cuál es el monto máximo de esa comisión que yo puedo cargar a los fondos. Si esa comisión excede ese monto máximo, es de cargo de la AFP. Y esto se mantiene porque hay determinados instrumentos en el extranjero que efectivamente la rentabilidad que le van a dar a los fondos supera con creces lo que yo le pueda cargar al fondo. Entonces, si uno aboliera este artículo o lo eliminara, efectivamente no se podrían invertir en esos fondos que son efectivamente rentables para los fondos de pensiones. Y que en cualquier tipo de inversión
son de cargo de la persona, o sea, son de cargo del que está ahí, del propietario del dinero, digamos, que es el fondo de pensiones. Sí que esa lógica. No es que sea una doble comisión. No sé si se entiende. O sea, es que termina siendo una doble comisión. No por una subcontratación, pero sí es una comisión extra que lleva el vehículo de inversión por el cual tú estás contratando. Pero que en general... Bueno, pero sí. Le dejo para que termine. Es una comisión, claro, es una comisión que conlleva el vehículo de inversión propio y que conllevan todos los vehículos de inversiones que en el fondo uno está invirtiendo y que se permite en el fondo porque estos instrumentos tienen una rentabilidad que va a compensar esa comisión. Ministro. Y la segunda tiene que prender el micrófono. La prohibición de las AFP de exponer su cartera de inversión en detalle está en la reforma del año 2008, porque lo que se impide con esa prohibición de que las carteras de inversión no se publiquen al público en general y se publiquen con un desfase de 4 meses, es para impedir que entre las AFP se copien las inversiones y para impedir que el mercado vaya siguiendo las carteras de inversión en la AFP, porque como la rentabilidad que están dando las AFP en general es superior a la rentabilidad del mercado de cualquier otro organismo o de cualquier otra institución financiera que está invirtiendo, si las AFP mostraran lo que están invirtiendo día a día, todos copiarían las inversiones de la AFP y tendríamos incluso el efecto manada mucho más concreto. Entonces se decidió que durante 4 meses esas inversiones fueran ciegas, cosa que nadie estuviera copiando lo que están haciendo las AFP. Y eso es por protección al afiliado, no es por protección a las administradoras de fondos de pensiones. Pero sí se informa el agregado, digamos. O sea, saben en qué están invirtiendo, pero no el detalle. ¿Cuál es la cantidad precisa en que yo estoy invirtiendo en las acciones SSU, por ejemplo? Me tiene la palabra el ministro y luego la diputada Sepúlveda. Presidente, no, solamente poner el énfasis en que el artículo que estamos discutiendo y debatiendo tiene que ver precisamente con algo que ha sido muy demandado, es poder saber exactamente qué estoy comprando y a qué precio en cuanto a instrumento de inversión. No es la discusión sobre si yo quiero impedir o restringir el ámbito de inversión de los fondos previsionales de acuerdo al precio de lo que aquello cuesta, porque lo que no podemos hacer por decreto es decir, oiga, lo que vale X usted no me cobre. No me cobre como instrumento de inversión. Todo tiene su precio, a lo mejor podría ser motivo de debate saber si queremos que las AFP inviertan en instrumentos que son más caros que otros en función de la rentabilidad. Lo que me preocupa aquí es que adelantemos una discusión que está en el artículo... No, el 45 bis es el que establece los máximos de comisión y esa es la discusión de fondo que uno puede tener sobre dónde queremos que se inviertan los fondos. Aquí es transparencia, es decir, oiga, si usted lo va a invertir en esto, dígame e infórmeme cuánto vale ese instrumento de inversión. Está la diputada Sepúlveda y luego el diputado Melero. Presidente, que el efecto manado hoy día se da y es absolutamente notorio. O sea, la complicación que tenemos que esta falta de competencia, no tenemos ninguna que sobresalga mayoritariamente por sobre otra. Y la preocupación es que con esto de... Si uno dijera, mira, sabes que quiero tener realmente una educación financiera o una educación previsional, lo mínimo que tendría que ser es dónde estoy, ¿no es cierto? ¿Dónde? O sea, si tú quieres tener una educación financiera, ¿qué sacas con tenerla? Si ni siquiera tienes el acceso a dónde estoy invirtiendo esos fondos, o lo sé absolutamente desfasado. Porque si me quiero cambiar de un fondo a otro, quiero saber dónde están invirtiendo esos fondos, que es algo absolutamente básico para cualquier inversionista. Está el diputado Melero. Teniendo toda la razón el señor ministro que este es un artículo de información y ya entraremos en el 45 bis, pero solamente para objeto de incorporarlo al debate. Hoy día, vamos a determinar que los asesores terminen de distraer el debate. Gracias. Hoy día tenemos la información, Presidenta, de que el sistema de AFP ha tenido la rentabilidad más alta en la década, 8,2%. Real, en el primer semestre. O sea, en 6 meses los chilenos ganaron 8,2% real, más el IPC. Eso no se veía en Chile hace 10 años. Y lo notable de esto es que es pese a la caída de la bolsa en Chile. Lo que demuestra el valor que tiene
que se puedan invertir los fondos en el extranjero. De no haber sido por la inversión de los fondos en el extranjero, probablemente la bolsa habría tenido pérdida a la par de la bolsa local o menor rentabilidad. De manera que la custodia, el valor y la importancia de que en esto sea muy diversificado el mercado y que los fondos previsionales se puedan invertir en Chile y en el mundo y que haya una comisión por eso, la evidencia empírica deja claramente establecido que la ganancia que han tenido las cuentas individuales de los cotizantes ha sido muy alta, Presidenta, la más alta en 10 años. Gracias. Perfecto. Bueno, hay más preguntas y ahí le doy la palabra al Ejecutivo. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Uno suele ser prejuiciosa, ¿no? Quizás por los años en esto, pero yo creo que me alegro que estemos haciendo esta reforma, porque yo creo que las AFP se están aplicando. Se están aplicando, porque es raro, ¿no es cierto?, pasar de un 3, y tanto a un 8, justo en medio de una discusión de una reforma previsional. Justo en medio, ¿no es cierto? No sé. Disculpe, mira, diputado Melero. Está hablando la diputada Sepúlveda. Y cuando lo vi, no lo puedo evitar, pues lo tengo que decir aquí. Justo en medio, cuando están absolutamente deslegitimadas su acción, cuando estamos aquí, ¿no es cierto?, estando revisándola de forma completa y magistralmente, y yo me encanta esto, yo creo que deberíamos estar permanentemente en discusión de esta reforma. Y sería bueno preguntarle al superintendente qué pasó. Sería bueno preguntarle al superintendente que hubo efecto manada, o sencillamente empezaron a competir y a tratar de demostrar que este modelo no es tan malo justo en el minuto de la aprobación de esta reforma. Diputado Walker. Gracias, Presidenta. A ver, yo entiendo la intención del artículo que estamos discutiendo de poder transparentar las comisiones. Ahora, yo me imagino y pregunto, porque estoy reemplazando hoy día al diputado Silver, que todo lo relacionado con la regulación de las comisiones de intermediación financiera y la existencia misma de las comisiones de intermediación financiera está contenido en otro artículo del proyecto y eso se va a discutir en su mérito, porque eso tiene que ver sobre todo con uno de los temas que han sido más controvertidos y son conflictos de interés que muchas veces se producen entre los accionistas de la administradora de fondos de pensiones, los administradores y las corredoras de bolsa o los propietarios de los fondos mutuos y los distintos instrumentos donde se invierte. Este tema también se va a discutir respecto de el ente público que va a administrar el 4%, ¿cierto? Entonces, la pregunta para el Ejecutivo es ¿dónde vamos a entrar a esa discusión de fondo? Que tiene relación con los conflictos de interés que se producen respecto a estas comisiones de intermediación financiera. Sí, yo al menos, creo que es medio inevitable como están conectados los temas, es que finalmente hablemos de toda la temática de las comisiones y no solamente el tema de la información, porque en el fondo como que no sé cuál es el sentido de votar y lo lamento por haberles propuesto esta votación pensando que a lo mejor podía ser una adecuación un poco más fácil, pero sin embargo involucra una discusión sobre comisiones y que creo que es inevitable darla. Yo al menos en esos términos preferiría no seguir con el debate de esa propuesta del numeral y dar la discusión cuando corresponda y simplemente tener el compromiso de que eso se vote en bloque, cosa de que cuando hablemos de las comisiones votemos el resto de cosas sin dar una discusión nuevamente y poder manejarlo de esa manera. Y así con todos estos artículos que quedan pendientes de todas formas. O sea, la propuesta que hizo el gobierno también tenía que ver con que pudiéramos discutir en bloque y es algo que al menos hemos recogido desde la presidencia para así facilitar la discusión legislativa en lo que sigue. Diputado Melero. Yo comparto quizás su criterio, solamente que respecto a este tema, la información, dejemos el debate cerrado para no volver nuevamente sobre el tema. No, claro. Y hacer una precisión respecto por su intermedio, Presidenta, a las suspicacias o a las dudas de la diputada Sepúlveda, de que ahora que estamos discutiendo este proyecto de ley, la AFP está dando buena rentabilidad, solamente recordarle a la Comisión
que la rentabilidad del sistema desde su creación hace 39 años ha sido UF más 8%. Es decir, 2 puntos por debajo de lo de esta última década. O sea, no hay suspicacia. El sistema ha sido muy rentable desde su creación. Que otros no lo quieran ver es otro problema. Pero ha rentado UF más 8, lo que le ha generado la ganancia de que cada 1 millón de pesos que tienen los cotizantes, 700.000 pesos ha sido el interés, la rentabilidad, y 300.000 pesos del aporte. A la AFP, presidente, se le pueden cargar muchas cosas. Yo de luego tengo mucho que cargarlas. Pero que en materia de rentabilidad han sido buenas. Nada más que eso. Diputado Saavedra. Si bien es cierto, es irrebatible el dato que entrega el diputado Melero por su intermedio, pero lo que informa la superintendencia, en los últimos 10 años la cosa no es tan así. Porque esto es una situación que se aprovecha capciosamente por parte del diputado para inducir un voto que no me parece, porque cuando uno ve el Fondo A, por ejemplo, en ese tramo de tiempo que estoy describiendo, el 2002 al 2017, es un 6,72, y veo el E es un 3,72. Entonces lo que queremos es que haya una información fidedigna, creíble, confiable, para que quien pone los recursos tenga también la confianza y la serenidad para que lo que se está haciendo con sus recursos van a reportar utilidades en el largo plazo, porque 6 meses, la verdad es que yo tengo mis dudas qué va a pasar con los otros 6 meses. No es tan así, hay mucha volatilidad, los mercados internacionales están convulsionados, entonces yo llamaría más a la prudencia que a usar números que en el fondo no están reportando utilidades en el largo plazo a los ahorrantes. Sí, está la diputada Cariola y ya vamos a ir cerrando. Diputada Cariola. Presidenta, que a propósito de lo que plantea el diputado Melero en torno al cierre del debate en esta materia, es que el diputado planteó cerrar el debate, porque, claro, efectivamente en torno al tema de la información, podemos plantear que el debate en torno al tema de la información lo podamos, se ha dado acá, pero no en relación a las comisiones fantasmas, porque para que no se vayan a confundir las cosas, porque una cosa es el tema de la información y otra cosa tiene que ver con las comisiones fantasma y todo lo que ello significa, porque eso va a generar un largo debate y van a haber discusiones, yo entiendo que hay propuestas al respecto, vamos a generar propuestas y eso viene después en una larga discusión que vamos a dar respecto de todo lo que tiene que ver con el pilar contributivo en la segunda etapa. Ahora estamos votando esencialmente el pilar solidario, que vamos a terminar probablemente ya entre la jornada de hoy en la tarde y mañana, y eso va a ser parte de una discusión importante en esta comisión. Entonces, para que no se vayan a confundir los temas a propósito de lo que acaba de plantear el diputado Melero, que siempre va un paso más adelante. Perfecto. Solamente para efectos de que todos quedemos en el fondo en el mismo acuerdo, la idea es que nos podamos juntar, finalmente vimos con los horarios de otros diputados, a las 4 de la tarde. No, que nos podamos juntar en el fondo para poder avanzar en materia del pilar solidario con el gobierno, que era lo que habíamos acordado el día de ayer, antes de la sesión, oposición con el gobierno. Bueno, si ustedes quieren ser parte, no hay ningún problema. Pero para poder avanzar, esa es la idea. Entonces quedamos en ese horario para poder ver los puntos comunes y en qué podemos ir generando acuerdos. Y después seguimos en la tarde ya a las 6:30 con la citación de siempre. ¿Está la diputada Sepúlveda? ¿Tiene? Yo solo que no quiero que las AFP, no sé si están rentando como lo plantea el diputado Melero, pero que a mí me gustaría que el Ejecutivo, que me acaba de mostrar cuáles son las rentabilidades efectivas, son por muy debajo de lo que estaba planteando el diputado Melero. Sí, o sea, a ver, yo, diputado Melero, la discusión sobre la rentabilidad ha sido bien ardua durante todos estos meses acá, y hay también evaluaciones distintas, porque hay una evaluación también de la rentabilidad promedio en 10 años, entonces podríamos entrar en una discusión que yo creo que no viene al lugar. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.